León Trotsky fue un personaje con muchos contrastes, tanto en su vida personal y profesional, en su actuación como uno de los líderes de la Revolución Rusa y en general en cuanto a sus planteamientos acerca de las problemáticas socioculturales, sociopolíticas sobre todo, y, entre comillas, la manera de conducir esa lucha. A tal punto que fue condenado al exilio por los mismos líderes de su país, de su partido, de sus compañeros de revolución, y posteriormente, estando en México exilado, fue asesinado al parecer por orden de esos mismos excompañeros de su lucha. En algunos de sus escritos, Trotsky, o Lev Davidovich Bronstein, como realmente se llamaba, recordaba la Revolución Francesa como parte de la inspiración de sus planteamientos acerca, en especial, de cómo se debería conducir una revolución social. Citaba, por ejemplo, a Robespierre acerca de las ideas metafísicas acerca de la verdad, y a los jacobinos diciendo que ellos trazaron, entre comillas, una línea divisoria entre ellos y el resto del mundo, con el filo de la guillotina. Destacaba además Trotsky cómo esa lucha en Francia desencadenó una amenaza de liberar fuerzas centrífugas internas. Ante esto, decía Trotsky, Robespierre prefirió establecer un estado de sitio permanente para mantener esa especie de clímax de la Revolución Francesa. Entonces, decía Trotsky, no escatimaron ninguna hecatombe humana para erigirle el pedestal a su verdad. Y agregaba, el correlato de su fe absoluta en una idea metafísica fue su absoluta desconfianza en las personas de carne y hueso. Este buen analista, que era Trotsky, tuvo que llegar a hacer lo mismo, más o menos lo mismo, en Rusia durante la Revolución, al lado de su compañero Lenin y su jefe, con el objeto de repeler a los contrarrevolucionarios y a los socialdemócratas que, decía Trotsky y los otros líderes de Rusia, no estaban dejando avanzar adecuadamente su revolución. Trotsky es considerado el líder de una perspectiva diferente a la del gobierno stalinista y a muchos otros teóricos del socialismo y del comunismo. Aceptaba Trotsky las mayores libertades y diversidades en la expresión cultural, mientras que los otros líderes suponían que esto ponía en peligro el proceso revolucionario o la supervivencia del socialismo, por oposición a lo que se consideraba el realismo socialista como la máxima expresión artística. En todo caso, pasa el tiempo y el final de la vida de Trotsky es cruel, porque es asesinado por orden, se entiende, que de sus mismos excompañeros del proceso de revolución, del cual él había sido parte fundamental. Trotsky sufrió una gran campaña de desprestigio, no solamente en su país y en la llamada Unión Soviética, sino en general en el mundo de Occidente también, a tal punto que uno podría suponer que la popularización desde ese entonces del nombre de Trotsky para ponérselo a los perros, pues es un poquito el producto de esa mala fama que se fue ganando o que le hicieron tener, sobre todo dentro de esa especie de espíritu anticomunista que fue tan popular en los años 60 sobre todo y un poco después. Recordemos que Trotsky es simplemente un alias del señor Bronstein, a quien no querían ni los comunistas. Al menos los comunistas de la línea prosoviética, así llamada. Claro que en términos generales el colombiano típico que tenía un perro de nombre Trotsky simplemente no sabía lo que había detrás de ello, le parecía agradable y común el nombre
Trotsky para su perro. Pero nuestro interés hoy era simplemente dejar constancia de este personaje controversial y muy interesante del siglo XX. A propósito de León Trotsky, existe una novela, una excelente novela histórica de Leonardo Padura acerca de la vida de este señor que se llama El hombre que amaba a los perros. De Trotsky uno puede encontrar desde quien destaque su aporte como intelectual al pensamiento sociopolítico socialista, quien critique esa mano dura o violenta con la que en la Revolución Rusa se persiguió a los contrarrevolucionarios que no dejaban, entre comillas, avanzar las ideas del gobierno ruso socialista de esa época. Pero además podemos encontrar quien discuta si sus propuestas teóricas acerca del arte más libre en un país socialista, son o no adecuadas, entre otros muchos aspectos de su controversial vida y de su violenta muerte. Uno podría concluir que todo esto, desde las ideas socialistas y comunistas, la represión violenta a favor y en contra de esas ideas, los asesinatos y, por ejemplo, el hecho de que el nombre de esta persona se le haya puesto a los perros, todo eso se ha hecho en nombre, entre comillas, del pueblo. Porque sí.